Bien, buenos días chicos, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy de geografía. El día de hoy, 20 de octubre de 2021, vamos a iniciar con un repaso de nuestras sesiones anteriores. ¿Alguien recuerda, no, un poco sobre nuestras clases pasadas? Habíamos visto ya, ¿no? A nosotros, a nuestro planeta astro como parte, ¿no? Del universo, de la galaxia, de un sistema solar, ¿no? Y ya nos está a nosotros tocando, ¿no? Profundizar un poco y ahora verlo como un sistema. En nuestra clase pasada identificamos 4 componentes, ¿verdad? 4 actores primordiales que van a estar formando parte de este planeta Tierra como sistema. ¿Recuerdan cuáles son estos 4 componentes? ¿Alguien que Creo, recuerde cuáles son estos? Adelante. creo es la biosfera y ¿sí es eso? Sí, Es exactamente, esos son los 4. Bien, la biosfera, ay, perdón, que está representada en medio. ¿Quién más? ¿Cuáles son los otros componentes, chicos? la atmósfera, La atmósfera, que es la que está arribita de la biosfera. Muy bien. ¿Cuáles más nos faltan? litosfera, Litosfera, muy bien. Y por último tenemos a la hidrosfera. ¿Hidrosfera? Muy bien. Entonces, esos 4, hidrosfera, muy bien. Entonces, esos van a ser los 4 componentes que van a estar formando nuestro planeta Tierra y van a formar un sistema completo, ¿sí? Nosotros empezamos ya a ver el componente litosfera y vimos que había 2 modelos que nos podían explicar, ¿no? Cómo se encontraba formado esta litosfera, ¿no? El modelo estático y el modelo dinámico. En el modelo estático tenemos estas capas de nuestro planeta Tierra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera capa que se nos está identificando ahí en la litosfera? Esto ya lo vimos en nuestras clases pasadas, ya ustedes también lo hicieron en sus compendios de actividades. ¿Cuáles son las capas de nuestro planeta Tierra que están formando a la litosfera? es magma y ya no me acuerdo de las demás. ¿Ok? Pero ¿cómo se llaman todas estas capitas que están formando nuestro planeta? El primero es el núcleo exterior y los otros dos no. Ok, muy bien. Entonces, estás hablando de la parte más interna, ¿no? Núcleo interior y núcleo exterior. Muy bien, ya eran 2. Luego vienen los siguientes 2, que ¿quiénes son? A ver, perdón. ¿Quiénes son estas 2 capas? Muy bien, no sé quién contestó en el chat. Después del núcleo exterior, ¿quién sigue? Ok, la El parte manto, más... ¿Mande? Perdón. el manto, Muy bien, el manto, ¿no? El manto interior igual y el manto exterior. Y por último tenemos a nuestra corteza terrestre. Ajá. Que la corteza terrestre va a ser donde va a estar, ¿no? Como que todo el territorio que nosotros conocemos como continentes, ¿de acuerdo? Muy bien. Y el día de hoy nos toca ver a la litosfera en el modelo dinámico, ¿sí? Es decir, en este modelo en el que pues el planeta Tierra, la litosfera como tal, pues no va a estar inerte, ¿no? Sino que se va a estar moviendo, va a estar en continuo movimiento y entonces va a generar todos estos movimientos que ustedes también ya trabajaron, que son los sismos, que son los tsunamis, que es el vulcanismo, ¿no? Entonces, vemos, ¿verdad? Por un lado, que nuestro planeta Tierra va a estar formado por 4 componentes y la litosfera, para poderla entender un poco mejor, ¿no?
se puede explicar a partir de dos modelos. El modelo estático, que es el que ya vimos ahorita, ¿no? Las capas que van a estar formando nuestro planeta Tierra, pero también tenemos otro modelo que va a explicar de mejor manera este componente del planeta Tierra, que es el modelo dinámico. Bien, entonces, para entender, ¿verdad? Nosotros esta parte del modelo dinámica tenemos que entender que esta litosfera, ¿verdad? Va a estar formada por una corteza. Esta corteza continental, ¿no? Corteza terrestre, también va a estar formada por dos partes, la corteza oceánica y la corteza terrestre. Y bueno, esta va a estar en la parte superior del manto, ¿sí? Y va a estar formada por rocas rígidas, ¿no? Su grosor puede ser muy variable, sin embargo, aproximadamente va de unos 70 kilómetros en los océanos y hasta 200 kilómetros en los continentes, ¿sí? Por lo tanto, como ya les había mencionado, se distinguen la litosfera continental, ¿no? Que es donde nosotros vamos a estar, pues, desarrollándonos de manera en actividad humana, ¿no? Y la litosfera oceánica, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que existen estas dos litosferas, porque estas van a ser las que van a estar, pues, como en continuo movimiento. Y entonces nos vamos a la teoría de tectónica de placas o tectónica global, ¿no? Y esta teoría pues nos explica, ¿no? Que la corteza terrestre va a estar fracturada en varias piezas, ¿no? Que nosotros conocemos como placas tectónicas y estas van a estar como que flotando con lentitud en la astenosfera, ¿sí? Estos movimientos que se están dando de manera continua, lenta, ¿no? A través de muchísimo tiempo, lo que nos van a originar, ¿no? Ya como tal, son fenómenos naturales como el vulcanismo, que es cuando el material magmático, ¿no? Aparece como tal ya en la superficie terrestre, ¿no? El tectonismo, que es obviamente el desplazamiento o deslizamiento de estas placas tectónicas, y la sismicidad, ¿verdad? Que es este fenómeno cuando las placas se mueven repentinamente con mayor velocidad y mayor fuerza a la que se mueven cotidianamente, ¿sí? Vamos a ver que esta teoría, ¿no? Nos explica muchísimo todo lo que, perdón, ha acontecido a lo largo de la historia de nuestro planeta Tierra, ¿no? Nosotros hemos tenido evidencias, ¿no? De organismos que existieron hace millones de años que se encuentran en distintos continentes, ¿no? Y esto se explica gracias a esta teoría, ¿no? En donde nos proponen, ¿no? Que en algún determinado momento, ¿no? Nuestros continentes estuvieron totalmente unidos y es por eso que la migración de las especies, ¿no? Eh, tenía o se daba, ¿no? Y entonces, por eso es que vemos, ¿no? Muchísimos organismos, ¿no? De ciertas épocas en diferentes continentes, ¿no? Podemos observar, ¿no? Que el único continente lo llamaron Pangea. Y este continente existió hace 225 millones de años. Posteriormente al continuo movimiento de las placas tectónicas que ya vimos, ¿verdad? Se empezaron a ir separando estos continentes y vemos que las primeras como que separaciones grandes se dan hasta 25 millones de años después en el Triásico, ¿no? En el Jurásico, pues ya empezaban a verse más estas separaciones, ¿no? Entre las diferentes masas continentales que nosotros ya conocemos en la actualidad, ¿no? En el Cretácico, ¿no? Como ustedes pueden observar, el continuo movimiento ha generado que pues esos continentes se vayan separando cada vez más y más, ¿no? Y en nuestro presente pues conocemos 5 masas continentales, ¿no? 5 continentes, que es Asia, África, lo que es América, ¿no? Europa, Australia, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son estas placas que se están moviendo, ¿no? Y, ¿no? Y obviamente el resultado final, ¿no? Vemos que
este proceso en el cual las placas han originado que las diferentes masas continentales se estén separando o se estén volviendo a juntar, ¿no? Se le llama deriva continental, ¿no? Y entonces, esta deriva continental nos explica que, pues, estas masas continentales, pues, son como un rompecabezas que se va como que volviendo a unir o se va separando, ¿no? De hecho, las teorías en este momento, pues, creen que los continentes otra vez están tendiendo a unirse, ¿no? Bien, estas placas, ¿no? Que se están moviendo continuamente, ¿no? Les llamamos placas litosferas o placas tectónicas, ¿sí? Hay muchísimas placas tectónicas, sin embargo, nos vamos a dedicar a como que a puntualizar las más, como las más grandes, las más importantes, en donde cae la mayor masa de los continentes. Y bueno, obviamente tenemos aquí un esquema, ¿no? De cómo nosotros veríamos dividido a nuestros continentes por estas placas tectónicas, ¿no? La placa norteamericana, que pueden ver aquí como que en color marrón, ¿no? La placa euroasiática, la placa árabe, la placa africana, la placa sudamericana, la placa de Nazca, ¿no? La placa australiana India, la placa filipina, la placa del Pacífico, ¿no? Que empieza desde este punto y obviamente termina en la parte occidental, ¿no? Entonces, como pueden observar, recordemos que nuestro planeta Tierra es un geoide, ¿no? Por lo tanto, tiene una forma semicircular. Y entonces, pues, hay placas que van a rodear, ¿no? Ciertas masas, ¿no? Aquí vemos otro esquema, ¿no? De cómo están como que divididas, ¿no? Estas placas y en dónde caen, ¿no? Dentro de las masas continentales y por lo tanto, pues qué movimientos pueden generar estas placas a la hora de su desplazamiento o deslizamiento, ¿no? Hay más de, me parece que hay 60 placas tectónicas y de estas 60 placas tectónicas, las 14 de estas son principales, ¿sí? Las que ya vimos, ¿no? La africana, la antártica, la arábiga, la placa de Cocos, la placa de Nazca, la del Caribe, la del Pacífico, la euroasiática, la indoaustraliana, la norteamericana, ¿no? Que son como que las placas más grandotas en donde van a caer la mayor parte de las masas continentales, ¿no? Y obviamente a nosotros qué nos interesa, nosotros, en mi caso, ¿qué quiero que se lleven? Pues obviamente principalmente las placas tectónicas que van a estar en donde va a estar emergido nuestro territorio, ¿no? Que es nuestro país, ¿no? Nuestro país está arriba, ¿no? De 5 placas tectónicas. La placa norteamericana, que es como la mayor parte de nuestro país, recae, ¿no? Cae en esta placa norteamericana. Esta placa norteamericana va a tener contacto con otras placas como la placa del Caribe, ¿no? En la parte sur de nuestro país, la placa de Cocos, ¿no? En la parte sur o occidental, ¿no? En lo que es Oaxaca, Guerrero, Michoacán, ¿no? Y posteriormente en Guadalajara, de Colima hacia arriba, está también la placa Rivera, ¿no? Que es una pequeñita placa, sin embargo, está en continuo deslizamiento. Entonces, el que estas placas, ¿no? Estén juntas, ¿no? Y sean varias, ¿no? Es lo que genera que en nuestro país, pues, se puedan generar muchos fenómenos sísmicos, ¿no? O de vulcanismo, porque hay muchas placas que están siendo deslizadas continuamente, ¿no? Y estas, ¿no? Tanto Cocos como Rivera como Norteamericana también van a estar en contacto con otra placa más grande que es la placa del Pacífico. Ajá. Entonces, estas serían las placas tectónicas que van a estar en nuestro país y que van a estar generando los fenómenos naturales que nosotros ya conocemos, ¿no? Vamos a ver que estas placas van a tener diferente tipo de deslizamiento
o de desplazamiento, ¿no? Vamos a tener los movimientos divergentes, que son cuando las placas tienden como que a separarse, ¿no? Estos movimientos van a generar movimientos constructivos. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente van a generar la construcción de una nueva montaña, de un cerro, ¿no? O probablemente van a formar pues ya lo que son, lo que nosotros conocemos como sierras, ¿no? Entonces, por eso se le llama movimientos constructivos. Vienen después los movimientos destructivos o convergentes, que son cuando las placas chocan, ¿no? De frente. Estos movimientos van a generar, pues como ustedes ya conocen, daños en la comunidad, ¿no? Y también existen los movimientos eh, frontales, ¿no? Y estos se llaman movimientos conservativos porque obviamente van a estar en contacto, pero simple y sencillamente van a como que a rozar, ¿no? Los movimientos convergentes generalmente eh, van a generar eh, los procesos de vulcanismo. Ajá. Vamos a ir viéndolo nosotros poco a poco, ¿no? Y para que vaya quedando claro esta parte, ¿no? Y vamos a dedicarnos a ver un poquito primero a los movimientos o los fenómenos naturales originados por movimientos divergentes, que son los sismos, ¿no? Esta serie de vibraciones de la superficie terrestre generada por movimientos bruscos y repentinos en lo que son las capas internas de nuestra corteza, ¿no? Y obviamente a la hora de que surgen estas vibraciones en la corteza van a liberar demasiada energía acumulada en la parte interior de nuestro planeta, ¿no? Esta energía lo que va a tender es propagarse en forma de ondas y obviamente estas ondas salen como en todas direcciones y lo que generan pues es lo que nosotros ya conocemos como sismos, ¿no? Nosotros podemos identificar diferentes ondas sísmicas que se van a originar a partir de esta salida de energía, de esta liberación de energía del manto, ¿no? Que son las ondas P. Estas ondas P transmiten compresiones y refacciones de la roca que está generando el movimiento, ¿no? Y estas se propagan prácticamente a la velocidad del sonido. Las ondas S son ondas que se propagan en forma de cizalla, es como en zigzag, ¿no? Y estas también se propagan de manera perpendicular, lo que ocasiona ciertas perturbaciones. Ajá. Y estas ondas por lo general se van a propagar en lo que es la parte interna de nuestro planeta Tierra. Existe un tercer tipo de ondas, ¿no? Que también son llamadas ondas Rayleigh y se forman en la superficie de la Tierra y estas hacen que las partículas en general se desplacen en una trayectoria como elíptica, ¿no? Estas, van a ser menos, van a estar menos presentes, sin embargo, también se han caracterizado, ¿no? Y bueno, por último tenemos a las ondas LOP, ¿no? Que se originan en la interfase de estos dos medios y obviamente estas van a generar los movimientos de las partículas de manera perpendicular y van a propagarse en una manera en que las ondas, más o menos igual a las ondas S, ¿no? Y por lo tanto ocurren en lo que es el plano de la superficie terrestre. Vamos a ver aquí ejemplos de estas ondas, ¿no? Como ustedes pueden ver, las ondas P son un poco más frontales y se ocurren de manera interna y las ondas S son las que ocurren de esta forma y son las que generalmente nosotros pues tenemos como relación con estas porque son las que generan los movimientos que nosotros ya como tal sentimos, al igual que las ondas LOP, ¿no? Y las ondas Rayleigh son parecidas, sin embargo, estas, como ya lo dijimos, son o se propagan de manera elíptica en comparación con las S y las LOP, que se propagan de manera perpendicular. Nosotros veríamos en un diagrama, ¿no? Como en un plano cartesiano, más o menos que las ondas P son pues planitas, ¿no? Que las ondas transversales son como en forma de seno o coseno, ¿no? Y las ondas Rayleigh, ¿no? Son como una combinación de ambas, tanto de ondas P como de ondas transversales, ¿no?
El movimiento de las ondas sería más o menos como lo representan las diferentes animaciones, ¿no? Y entonces podemos ahí ver, ¿no? Cómo es que, o podemos explicar cómo es que nosotros a veces sentimos un sismo, un temblor, ¿no? A veces sentimos que nos pegan así, nos pegan por abajo, ¿no? A veces nada más nos movemos de un lado hacia otro, ¿no? O a veces hasta nos han llegado a tirar, ¿no? Entonces, ¿por qué es? Por esta propagación de ondas, como se libera la energía y se propagan las ondas, ¿no? Dependiendo de la liberación de estas ondas, es como nosotros vamos a estar como que sintiendo el fenómeno natural. ¿Qué debemos nosotros de tener en cuenta para este tipo de fenómenos naturales? Sabemos que nuestro país es un país que está continuamente sufriendo este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces debemos de estar preparados siempre para este tipo de eventos, ¿no? A la hora de que ocurre el sismo debemos de actuar con todo lo que nosotros ya preparamos, que es que botiquín, que a lo mejor una mochila para supervivencia, ¿no? El desconectar y cerrar gases, ¿no? Todas estas cosas que ya son preparativos, debemos de actuar, ¿no? Ya en el sismo, ¿no? Tratar de guardar la mayor de la calma y entonces poner en práctica nuestros planes de evacuación, nuestros planes si en dado caso que se tuviera que dar, ¿no? De desalojamiento, ¿no? Si es que la casa estuviera muy dañada, ¿no? O el lugar en donde estemos está muy dañado, ¿no? Y después del sismo, ¿no? Revisar que en los lugares en los que nosotros nos encontramos, ¿no? Ya sea oficina o ya sea escuela o ya sea casa, ¿no? No tengan ningún daño estructural, ¿no? Que nuestras corrientes de luz, de agua y de gas estén en buen estado, ¿no? Y obviamente el asegurarnos de que nuestros familiares, ¿no? Se encuentren también en buenas condiciones de salud, ¿no? Bien, en los últimos 200 años en nuestro país han ocurrido 75 de estos movimientos sísmicos, ¿no? Y 60 son de mayor magnitud, ¿no? De 7 hacia arriba. Entonces vemos que de esos 75 solo 15 no están como tan fuertes, pero 60 han sido de una magnitud de 7 o mayor a 7, ¿no? Entonces, vemos que los sismos que se generan en nuestro país por el movimiento de las placas tectónicas, pues sí son movimientos bastante violentos, ¿no? Y por lo tanto, pues lo que nos están diciendo es que están liberando muchísima energía, ¿no? Por este movimiento de placas tectónicas, ¿no? Vemos aquí algunas fotos de algunos de los sismos que han acontecido en nuestro país, ¿no? Recordemos el del 85 y el del 2017, que son como los más representativos o de los que más nosotros nos acordamos, ¿no? Y bueno, pues obviamente, ¿qué debemos de hacer nosotros cuando estemos en un evento es mantener la calma. Si nosotros ya no podemos salir de las instalaciones en donde nos encontramos, ubicar un lugar seguro. Lo que nos recomiendan Protección Civil, sobre todo, es acudir a una trave o algún castillo que se encuentre en el mejor estado posible y o bien, ¿no? Ubicarse debajo de una mesa, ¿no? De un banco que pueda ayudarles a proteger de algunas cosas que les pudieran llegar a caer, ¿no? Y bueno, obviamente ustedes si no tienen instrucciones de un coordinador, ¿no? De protección civil, ustedes pueden también realizar un protocolo de evacuación, ¿no? En su casa para realizar el proceso de una manera un tanto ordenada y rápida, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, la alerta sísmica se debe de escuchar por lo menos un minuto antes o así mínimo 30 segundos antes, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos para evacuar son esos 30 segundos, ¿no? Por lo tanto, la evacuación debe de ser ordenada y rápida, eficiente.
Cuando nosotros tenemos o estamos dentro de instalaciones, ¿no? Debemos de ubicar, ¿no? Ubicar desde el inicio en donde nosotros llegamos a las instalaciones del edificio, ubicar las rutas de evacuación, ¿no? Para saber qué hacer en caso de este tipo de fenómenos naturales, ¿no? A la hora de evacuar el edificio se deben de seguir las indicaciones que se llevan en el protocolo, ¿no? Y obviamente generarse o ir, ¿no? A los puntos de seguridad. Nosotros en nuestra escuela tenemos nuestro punto de seguridad en lo que es la parte de la explanada, ¿sí? Los que evacuarían serían pues la parte o la planta baja, si ustedes estuvieran en la escuela, ¿no? Cuando ocurriera este tipo de fenómenos, los que evacuan son obviamente los salones que se encuentran en la planta baja, y los salones de arriba ya no bajan, sin embargo, se pueden replegar hacia las columnas que se encuentran de mayor calibre. Ajá. Y obviamente, pues, cuando se va o cuando se tiene que evacuar un edificio, ¿no? O una infraestructura, pues obviamente cuando la alerta sísmica lo indique, ¿no? Y obviamente este edificio, ¿no? Se debe de evacuar antes del movimiento, ¿sí? Bien, y bueno, recordemos, ¿no? Recordemos que todos estos fenómenos van a estar siendo resultado, ¿no? Del movimiento continuo de estas placas tectónicas. Placa de Norteamérica, placa del Caribe, placa de Cocos, placa Ribera y placa Pacífico, ¿sí? Estas placas son las que van a estar generando, pues, estos movimientos, ¿no? ¿Cómo van hasta aquí? ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿No, chicos? ¿Ya se durmieron? No. Bien, continuamos entonces. La orografía, ¿no? ¿Qué va a ser la orografía? Pues esta va a ser la parte que va a estar constituida por todas las cadenas montañosas de nuestro país y van a integrar pues todo nuestro sistema orográfico, ¿no? Y es la ciencia que va a estudiar el relieve, todo el relieve que se ha originado a lo largo o a través de todo el tiempo, ¿no? En la superficie terrestre, ¿no? Ya sea de manera global o más comúnmente lo que realiza la orografía es estudiar una región o un país en particular, ¿no? Entonces, por lo tanto, por eso les pedí la orografía de México, ¿no? Bien, este movimiento de placas tectónicas, como ya dijimos, va a tener varios movimientos, ¿no? Y obviamente los movimientos constructivos son los que nos van a generar como tal lo que es el relieve continental, ¿no? Existen dos formas de relieve, uno que es el continental, el que obviamente nosotros podemos observar, ¿no? Las sierras, las montañas, los cerros, ¿no? Y otro que es el relieve submarino, que ese pues ya nosotros no vemos como tal. Sin embargo, sabemos que también existen estos movimientos en lo que es la placa oceánica y que van a estar originando pues estos procesos, pero en el medio oceánico, ¿no? La imagen lo que nos va a mostrar es el relieve obviamente continental, ¿no? En donde podemos observar cuencas, ¿no? Que son estas partes en donde va a haber como una parte en el que va a haber un cauce de agua, ¿no? Estas redes montañosas van a tener picos y a las redes de montañas que ya son continuas les vamos a llamar sierras. La parte más baja, ¿no? De las sierras les vamos a llamar valles, ¿no? Y el conjunto de las sierras les vamos a llamar cordilleras, ¿sí? Cada una de las cordilleras pues va a estar formada por sierras y cada una de las sierras va a estar formada por montañas. Ajá. Las montañas van a estar formadas por una cima o un pico, por laderas, ¿no? Y por la parte del valle, que obviamente es el pie de la montaña. Una montaña se considera pues un relieve continental cuando ya tiene una altura determinada, ¿no? Por ejemplo, los cerros no son montañas porque no tienen esta altura, ¿no? Que ya puede tener una montaña, ¿no?
Bien, nosotros ya más o menos lo vimos en la clase presencial, ¿no? Pero nuestro país va a estar conformada principalmente por sierras, ¿no? Y nosotros vamos a tener a la Sierra Madre Oriental, que se ubica en la parte cercana al Golfo de México, ¿no? La Sierra Madre de Chiapas, que se encuentra evidentemente, pues, en este estado, ¿no? La Sierra Madre del Sur, que va desde lo que es Oaxaca hasta prácticamente Jalisco, ¿no? El eje neovolcánico o eje transversal, ¿no? Que va a estar cruzando la parte central de nuestro país, ¿no? Y por último tenemos la Sierra Occidental, que obviamente va a estar de la parte más norte de nuestro país, que es Sonora, a lo que es Jalisco, ¿no? Entonces ahí van a estar estas sierras que van a formar parte de nuestro país y que van a originar gran cantidad de climas, ¿no? Y gran cantidad de biodiversidad. Estas sierras van a fungir como eh, barreras geográficas para originar, ¿no? El flujo génico de las especies. Entonces es sumamente importante que nosotros podamos entender la importancia que tienen estas barreras geográficas, ¿no? Y que estas barreras geográficas son originadas por el movimiento natural de nuestras placas tectónicas, que son 5. Ajá. Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Tienen dudas? ¿No? Bien, entonces ya para culminar esta parte, ¿no? Vemos aquí pues las principales partes de una montaña, la cima, la ladera, el pie de la montaña y obviamente el valle, que el valle es sumamente importante porque es donde ahí nosotros nos vamos a estar como que cimentando, ¿no? Donde nosotros vamos a tener todas nuestras actividades, ¿no? Y nos vamos con el vulcanismo, ¿sí? El vulcanismo va a ser todo este proceso en el cual, ¿no? Una estructura geológica va a emerger el magma. Nosotros sabemos que está la corteza terrestre, ¿no? La corteza continental, y abajo de la corteza continental está el manto, ¿no? El manto superior y el manto interno, ¿no? Este manto, como ya lo dijimos, iba a estar en constante movimiento y este movimiento no va a ser, va a llegar a un punto en el cual va a querer emerger, ¿no? ¿Por qué va a querer emerger? Por los movimientos de las placas tectónicas. El vulcanismo está relacionado generalmente con los movimientos de subducción. ¿Qué es un movimiento de subducción? Un movimiento divergente en el cual chocan las placas tectónicas, pero a la hora de chocar no solamente chocan, sino que una placa es más densa que la otra. En este caso, la más densa es la placa continental y la placa oceánica, ¿no? Es menos densa y por lo tanto lo que genera el movimiento destructivo, ¿no? No va a ser que choquen, sino que una de estas placas como que se vaya hacia abajo, ¿no? Este movimiento se llama movimiento de subducción y lo que va a generar es que el magma tienda o quiera salir por este proceso de subducción. Encuentra grietas, ¿no? Encuentra por ahí orificios y entonces el magma empieza a salir y entonces empieza la formación de un volcán, o bien si ya el volcán está formado, empieza como tal el movimiento o la actividad del volcán, ¿no? Que puede generar desde eh, exhalaciones, ¿no? Como lo vemos en nuestro Popocatépetl, ¿no? O bien puede originar también la expulsión de ya como tal, diferente tipo de materiales que vamos a estar nosotros visualizando, ¿no? Entonces, el vulcanismo va a estar asociado a lo que es el magma, ¿sí? El magma es la roca fundida más los granos minerales más los gases disueltos, ¿no? Este va a estar compuesto por diferentes elementos muy abundantes dentro de nuestro planeta, ¿no? Que es el silicio, el aluminio, el fierro, el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, el hidrógeno y el oxígeno. Dentro de este rango, el componente más abundante es el óxido de silicio, ¿no? Y siempre es el que predomina.
hemos de enfatizar que la mayoría de todos los compuestos que nosotros poseemos son originados gracias a este tipo de actividad, ¿no? Nosotros podemos encontrar, ¿no?, que los diferentes materiales que van a estar emergiendo, ¿no?, el volcán, pueden ser desde gases, ¿no?, la composición como tal de rocas, ¿no?, y obviamente gracias a estos componentes, ¿no?, que van a estar siendo emergidos por un volcán, ¿no?, vamos a generar la clasificación de estos volcanes, ¿no? Los materiales piroclásticos, que son los materiales como tal ya sólidos, ¿no? Las roquitas, las cenizas, ¿no? Las bombas piroclásticas, que son ya como rocas muy, muy grandes, ¿no? Que salen, ¿no?, de los volcanes. Los tipos de volcanes se pueden clasificar según su formación en monogenéticos o poligenéticos. Según su forma, pueden ser estratovolcanes, conos de ceniza o volcanes escudo. Según su actividad, pueden ser volcanes apagados o inactivos, ¿no? Volcanes intermitentes, que quiere decir que a veces están activos y a veces como que no tienen actividad, y volcanes activos, ¿no? Por su origen pueden ser vulcanianos, pelianos, estrombonianos o hawaianos, ¿sí? Vamos a ver que de acuerdo a su actividad, ¿no? Vamos a conocer en activos, obviamente son aquellos que tienden a generar erupciones continuas, ¿no? Los dormientes, que obviamente son aquellos que mantienen actividades solamente como de aguas termales o en donde hay entrada de actividades esporádicamente, y los extintos, que son volcanes que tuvieron actividad alguna vez, sin embargo en la actualidad no muestran indicios de reactivarse en un futuro. Vamos a encontrar, ¿verdad?, que hay 5 tipos de volcanes según el tipo de erupción que tengan estos: los hawaianos, que son los más, con erupciones mucho más suaves, ¿no? Los estrombolianos, que son ya explosiones un poco más violentas, y los vulcanianos y pelianos, que son los que se conocen por sus explosiones sumamente violentas, ¿no? Vamos a ver aquí algunos ejemplos de estos, ¿no? Ahí se los dejo para que los puedan visualizar, ¿no? Y obviamente conocer un poco mejor a los volcanes que se encuentran en nuestro país. Como ustedes pueden observar, son muchísimos, no nada más es el Popocatépetl, ¿no? Tenemos muchísimos, pues volcanes, ¿no? Muchísima actividad volcánica dentro de nuestro país, ¿no? Ahí subrayé, pues obviamente a los que nosotros estamos pues más relacionados, que es el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, y marqué ahí también a lo que es el Fuego de Colima, porque es obviamente el volcán más grande de nuestro país, ¿no? Vemos ahí que muchos siguen en actividad, otros tantos están inactivos, ¿no? Ya en por ejemplo, puse a los volcanes que todavía siguen activos, ¿no? El Nevado de Colima, lo que es el Popocatépetl, el Pico de Orizaba, ¿no? Y muchos otros ya se encuentran inactivos o extintos, ¿no? Aquí vemos, considerando las elevaciones, ¿no? El más importante es el Pico de Orizaba y posteriormente le sigue el Popocatépetl, y pues ahí para que lo tengan, ¿no? El riesgo relativo, ¿no? El riesgo más alto, ¿no? Lo lleva el Popocatépetl porque es un volcán sumamente activo que puede tener erupciones sumamente violentas. Entonces, este es como el más alto y es por el que nosotros estamos como que más cercanos, ¿no? Entonces, es importante saber el movimiento, el tipo de vulcanismo que tiene este volcán para poder prevenir, ¿no?, ciertos desastres en caso de alguna erupción violenta, ¿no? Entonces, en esta parte terminaríamos nuestra sesión para que ya se puedan conectar con su siguiente clase, ¿no? Y bueno, nos vemos al rato a las 9:30. ¿Tienen dudas de esto? No, maestra. Bien, chicos, entonces pueden irse desconectando. No, esperen. Les voy a tomar una captura de pantalla para pasar la lista de este momento. Y esperen.
Ya ahora sí, ya pueden irse desconectando. Y nos vemos al ratito, chicos.